Ya, bien jóvenes, buenos días. Bien, tal vez la expectativa de ustedes sea del examen, ¿no? Es lo primero, ¿no? Bueno, ahorita todavía estoy corrigiendo el examen, ¿ya? Lo que estoy ahorita preocupado es, voy a ver cómo hago, pues, porque, claro, las soluciones ya las tengo, ¿no? Pero ahora es cómo corrijo uno por uno. Porque ustedes son cuántos, son algo de 49, son 50, no, más de 50 son ustedes, más o menos un promedio de 2 hojas son 100 hojas. Imprimir y volver a pasar, corregir y bajarlos, imprimir y volver a enviarse, eso va a estar eso, entonces voy a ver la manera de poder realizarlo, pues. Ah, sí, 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 así como me está diciendo Flores Macedo en Paint, parece que lo voy a hacer. ¿Ya? Sí, sí, sí. Se recortó mucho. El último video se ha recortado mucho. A ver, ya, yo lo voy a volver a revisar, ¿ya? Sí, este, ese Cox, ¿quién es Cox Kenny? Avisa si entra. Voy a, voy a tirar todavía, va a calentar el colchón todavía. Ya, bien. Vamos a comenzar, joven. ¿Ya? Entonces, el examen ya, Mira, sí, disculpe, sí, sí, buenos días. sí, ¿cómo está? Buenos días. Buen día. Sí, Dígame. disculpe, ingeniero. Lo que pasa es que me di cuenta que el día de la PC yo le envié dos archivos PDF porque en el primero PDF no le había tomado una imagen de un ejercicio, o sea, faltaba una imagen. Y a los 2 minutos le llegó el otro PDF. Ah, ya, pero También le, envi- me lo también le enviaste. envié un correo. Sí, también le envié un correo al correo institucional explicándole, pero Ya, sigue el otro archivo sigue ahí en el enlace donde usted ya, sí, envió sí, de en el, Facebook. sí. Ahí está el segundo archivo, por si lo puede Perfecto. considerar, por Ya, está favor. bien, está bien. Ya, 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 está bien. Tú Gracias. eres, las... Ato Barriga. Ah, Tobato, sí, sí, ya. Ato Barriga. Sí, sí, sí. Gracias, Ya, ingeniero. señorita, no, no hay problema. Ya. Disculpe, gracias. No, no. Ya, entonces, jóvenes, vamos a comenzar, pues, la octava clase. ¿Ya? A ver, vamos a entrar ahora al equilibrio químico. A ver, en la última clase nosotros habíamos visto ya que para un gas ideal, el potencial químico mu, podíamos definirlo de esta manera, ¿no? Mu que es igual al mu condiciones estándares, que solamente depende de la temperatura, más RT logaritmo de la presión de un único gas. Este era para un solo gas, ¿no? Este era para un gas, sustancia pura. Por eso que aquí no hay los índices I. Este era en forma general, ¿no? Bien, entonces teníamos que ya salir de una sustancia pura y entrar a una mezcla de sustancias. Entonces, para una mezcla de gases ideales, como este era para gas ideal, entonces ya varios gases ideales. Para una mezcla de gas ideal, simplemente este mu le ponemos al componente I el potencial a condiciones estándares para el componente I, siempre en función de temperatura, eh, más RT logaritmo, pero en este caso va a ser la presión de ese componente I. Este quiere decir que es la presión parcial, ¿no? La presión parcial de I, del componente I en el total de toda la mezcla. Bien, entonces con esta ecuación vamos a comenzar a trabajar, ¿ya? Bien, entonces vamos a decir sea la reacción A más B con sus respectivos coeficientes para que me den C más D y etcétera, con sus respectivos coeficientes en equilibrio. Dice, llevada la ecuación del potencial químico para mezcla de gases ideales de la última reacción, de esta, ¿ya? Y una vez que se alcanza el equilibrio, entonces podemos representar toda esta ecuación con esta simbología. ¿Ya? Los potenciales, sumatoria de los potenciales, como es este signo sigma es sumatoria algebraica, ¿no? Entonces estos serán más, estos serán menos, ¿no? La sumatoria algebraica de los potenciales multiplicado por cada uno de sus coeficientes geométricos, ¿ya? Entonces la sumatoria de mu sub i por nu sub i en todos los i's,
En el equilibrio debe ser 0. ¿Estamos? ¿Se comprende esta última parte de la representación en equilibrio de toda esta ecuación? ¿Ya? De toda esta ecuación. Profesor, ¿cómo se llama esa letra que está al costado de nu. Esta es una letra griega nu. Mu. Este es mu y este es nu. ¿Ya? Nu por mu. ¿Ya? Bien, entonces esta sería la ecuación que me estaría describiendo el potencial igual a 0 para una reacción que se encuentra en equilibrio. Porque si fuera diferente de 0, entonces estaría pues reaccionando, ¿no? Ya el potencial ya se estabilizó. ¿Ya? El potencial 0. Bien, entonces desdoblando esta ecuación tendríamos los mu sub i que estaríamos acá, el mu sub i que tenemos acá, reemplazamos acá, ¿no? El mu sub i que sería el mu sub i estándar a la temperatura de referencia o de trabajo más RT logaritmo de la presión parcial. Acá le estoy poniendo este P sub 0, pero este P sub 0 hemos dicho que vale 1. Este es el de referencia, ¿no? Aunque acá no aparezca, pero está sobreentendido que debe de ser dividido entre el P sub 0 entre el P de referencia, porque el logaritmo, acá por ejemplo logaritmo de atmósferas no existe, ¿no? O de bares no existe, pero entonces aquí se hace adimensional, ¿no? El logaritmo de un número sí es lógico, ¿no? Entonces simplemente para aclararle le estoy poniendo este P sub 0, ¿ya? Entonces aquí estamos reemplazando mu sub i entre paréntesis esto que está acá. Muy bien, ahora desdoblando, ¿no? Acá hay una suma de dos términos, acá lo estoy desdoblando, ¿no? Y estoy ingresando entonces acá en el primer término que sería esta de acá, más R que sería a temperatura constante, sumatoria de esta sumatoria vendría acá delante del logaritmo y tendríamos acá, todo esto sería igual a 0. Son dos términos, ¿no? Un término y otro término, separado por el signo más. Aquí está el signo más, ¿ya? Que está separando. Bien, entonces acá este primer término que está acá, ¿ya? Este de acá, este es el potencial químico de un componente. Ya, llevándolo entonces ya a toda la reacción tendríamos que multiplicado por el número de moles, esto se convierte en G, ¿no? Porque este es por una mol, pero multiplicado por el número de moles de este componente que es el coeficiente de la ecuación estequiométrica, me daría el delta de G en función de T. ¿Ya? En función de T. Más RT. Bueno, aquí este de acá, nu que está multiplicando el logaritmo, ahí acá todavía no lo saco. Ya, aquí está entonces ya, acá lo que te estoy haciendo. En unos libros aparece pi. ¿Ya? Este pi está reemplazando al loco. ¿Ya? Entonces aquí, a ver, aquí lo que estoy haciendo en la ecuación siguiente, este que está acá, lo estoy pasando acá como exponente, porque este es el logaritmo. ¿Ya? Entonces este nu sub i está pasando aquí a exponente del coeficiente. Bien, entonces le estoy poniendo acá donde pi de este paréntesis de pi de la fracción molar a nu sub i es la constante de equilibrio, pero esa constante de equilibrio está en función de K sub P. ¿Ya? En función de las presiones parciales, perdón, en función de las presiones parciales. Ya, y eso entonces se va a llamar, todo esto se va a llamar el K sub P. ¿Ya? Todo esto se va a llamar el K sub P. Entonces, el delta de GT sería menos RT logaritmo de K sub P, cerito, porque este cerito está casado con este cerito de acá. ¿Ya? Este cerito está casado con este. Ya. Entonces de esta manera estaríamos llegando a esta ecuación que es importante. ¿Ya? La variación de la energía de Gibbs estándar, que está en función solamente de la temperatura, porque ya hemos fijado la base presión 1, ¿no? Sería igual a menos RT logaritmo del K sub P cerito.
¿ya? Donde el K sub P vendría a ser este juego de presiones, las sumatorias, ¿ya? Bien, aquí entonces le estamos poniendo donde K sub P va a ser el juego de presiones, cada uno a sus respectivos exponentes, ¿ya? La presión de A al exponente A, la presión de B al exponente B, la presión de C, la presión de D elevado a su respectivo exponente. Todos están apareciendo entre P sub 0, simplemente para indicar que se hace adimensional, pues, ¿no? Y esto todito se puede anular y me queda el K sub P, esto que ya conocemos, ¿no? Eso ya conocemos de anteriormente. Bien, avancemos. Sí. Profesor, ¿puede volver a explicar el valor de nu? Ya, aquí estamos, aquí, mu va a ser entonces, acá está reemplazando al logaritmo, ¿ya? Esta va a ser la K sub P, ¿ya? Esto ya va a ser K sub P, miren acá, aquí aparece, sería el K sub P en función de las presiones, es la constante de equilibrio en función de las presiones. Este sería la K sub P. Todo esto, ¿ya? Todo esto. Ahí está. ¿Ya? Con respecto a la otra ecuación está sustituyendo a pi, todo esto vendría a ser esto. ¿Ya? Pero este K sub P viene a ser esto. ¿Ya? Este K sub P viene a ser esto. Pi entonces vendría a ser el logaritmo de K sub P. Con ejercicio lo vamos a ver, aunque esto ya es conocido simplemente para entrar a la nomenclatura de termodinámica con pi, ¿ya? A ver, vamos a ver poco más adelante con ejercicios. Bien, ese es K sub P. Ahora vamos a encontrar el K sub M, ¿ya? Bien, también eso ya está deducido ya en cursos anteriores. Como estamos viendo gases ideales, pavo ratón, donde B, si pasa acá a dividir, sería N entre B, pero esta es la concentración para un determinado componente II. En una ecuación que sea solamente de estos componentes, tendríamos entonces el K sub P, ¿no? Tendríamos acá, en lugar de depresiones, pondríamos esto que sería la concentración RT por RT, ¿no? La concentración por RT sobre P. Estamos hablando todavía de K sub P, ¿no? O sea, todo está entre K sub P, entre P sub 0. Entre P sub 0, entre P sub 0, entre P sub 0. ¿Ya? Y esto de acá arriba vendría a ser la presión, ¿no? La presión del componente C, D, o A o B, ¿no? Por RT. La concentración de C por RT, la concentración de D por RT, la concentración de A por RT, la concentración de B por RT. Todos elevados a sus respectivos coeficientes. Bien, ahora estamos diciendo, esto se entiende, ¿no? Simplemente es una representación algebraica, ¿ya? De K sub P, agrupando términos y dividiendo las concentraciones entre C. C estaría pues las concentraciones estándares, ¿no? La concentración estándar, 1 mol por litro. Bien, entonces si hacemos esto, lo dividimos entre C sub 0, C cerito, tendríamos entonces la concentración entre C sub 0, las concentraciones de C entre C sub 0, las concentraciones de los reactivos, ¿no? De A, B y arriba C y D. Todo dividido entre C sub 0. Y sacamos como factor RT entre P, ¿no? Y aquí los respectivos coeficientes, ¿no? Bien, pero todo esto que está acá es K sub C. K sub C, ¿no? K sub C en función de las concentraciones, C en función de las concentraciones. Y esto que se queda ahí. Este vale 1, este también vale 1, ¿no? Entonces esto podemos numéricamente en valor absoluto 1, 1 podemos simplificarlo y me queda esta ecuación que ya es conocida también. K sub P sería igual a K sub C multiplicado por RT
elevado a la delta de n. A la delta de n es esto de acá, ¿ya? Los coeficientes de los productos menos los coeficientes de los reactantes. ¿Ya? Este sería el caso C. Y así como estamos obteniendo caso C, porque primero hemos obtenido caso P y después caso C, también se puede obtener caso X, donde X es las fracciones molares. ¿Ya? Igualmente se puede obtener. Entonces caso P sería caso C, sería el cociente de las presiones, en verdad la presión nada más, porque te vale 1, elevado a la potencia del delta de n. El delta de n es la sumatoria algebraica de los coeficientes estequiométricos. ¿De acuerdo? Bien. Recordando que X es adimensional, entonces caso X también sería adimensional. ¿Ya? Bien. Ya. Ahora, vamos a ver cómo varía la constante de equilibrio con la temperatura. Van Hoff, ¿ya? Bien. Al comienzo de la presente clase, en la vista 2, habíamos encontrado esta ecuación, que delta de G era igual a menos RT logaritmo de K sub P cerito. El cerito con el cerito que les decía. De esta ecuación podemos despejar el log de Kp, ¿no? Entonces esto pasa acá a dividir y tendríamos esta nueva ecuación. Ahora, derivándola con respecto a T, a P constante, ¿no? Entonces, derivando esto me va a dar esta ecuación de acá. Y acá estoy recordando un poquito las matemáticas, la derivada de este cociente que tendríamos al poner la derivada de la función con respecto a la variable x, que sería t para nosotros, ¿no? Esta es una ecuación, recordando un poquito de matemáticas, que esta es la fórmula, y tendríamos entonces la derivada de esto con respecto a esto, tendríamos aplicando esta ecuación me daría esto, ¿ya? Me daría esto. Aquí está r al cuadrado, t al cuadrado, la derivada con respecto a t. Este es denominador, la derivada del numerador, menos el numerador, la derivada del numerador, ¿no? Y aquí tenemos numerador y denominador. Es decir, estoy aplicando esta fórmula matemática, ¿no? Bien, una vez que estamos acá, vamos a recordar que delta de esta ecuación, ¿no? Que en verdad era delta de G, era delta de H menos T delta de S. Aquí estoy despejando el delta de H y también estoy recordando una ecuación de Gibbs, la variación de G con respecto a T, a presión constante menos S. Si estas consideraciones lo pongo acá, me va a salir que va a salir todo eso, delta de H, cerito porque todo es cero, RT cuadrado. ¿Ya? Cuestión matemática, y le estoy haciendo, le estoy poniendo acá la formulita para ver cómo sale esto de acá, ¿ya? Bien, entonces aquí simplemente el diferencial de t, porque aquí está t, lo estoy poniendo acá, el diferencial de t de la izquierda a la derecha, ¿no? Y me está quedando esta ecuación. Bien, pero esto de acá se puede escribir como de esta manera, porque la diferencial de 1 sobre t va a ser esto que está acá en el paréntesis, entonces estaría aquí en esta ecuación. Muy bien, como estamos hablando de diferenciales, podemos integrar. Ya, entonces la integral del diferencial va a ser logaritmo de k sub p. Ahí está. ¿Ya? Desde 1 hasta 2. Esto estamos integrando desde los límites 1 a 2. Estamos suponiendo aquí en este momento que la variación de temperatura es corta. Entonces podemos asumir que el delta de H sea constante, ¿no? Entonces este constante saldría fuera de la integral. Integrando esto de acá, integrando el diferencial de 1 sobre t, me estaría dando la inversa de t final menos la inversa de t inicial. Muy bien, entonces
aquí estoy desapareciendo este signo menos al invertir esto de acá. Acá era T sub 2, acá este es 1. Ya, muy bien. Ahora ejecutando esto, el producto de los dos, T sub 2 menos T sub 1, ¿no? Esta es otra ecuación entonces, llamada la ecuación de Van Hoff. ¿Ya? ¿Cómo varía no, acá es K sub P a la presión P sub 2, ¿ya? KP, acá me faltó el K. Acá, por favor, tomen nota. Acá, logaritmo de K sub P a la presión, KP a las condiciones 2, K a la presión, K sub P a la presión 1. Varía esto, ¿ya? Aquí me ha faltado este. Bien, no lo modifico porque de repente se desconfigura, ¿ya? Ya, entonces, ahora, esa ecuación anterior que estaba acá, la anterior a la última de donde está la integral, ya, teníamos, o sea, la que está más arriba, bueno, pero esta ecuación ya la teníamos, ¿ya? Donde decíamos que teníamos esta última ecuación, este paréntesis. Ya, esto de acá me está diciendo entonces que si yo grafico esto en el eje Y frente al eje X, tendría una recta, por decir. ¿Ya? Me daría una gráfica de este modelo. Bien, entonces, ahora, ese es en forma gráfica que yo puedo encontrar. A ver, miren a lo que vamos a pasar. Si integramos esto, me estaría dando el logaritmo de K sub P, que le decía en que me faltaba el K, ¿no? Y constante, R constante, y esta que me daría acá, esta más una constante integración. Esta sería la integral indefinida. Cuando es de 1 a 2 y la temperatura de 1 a 2 sería la definida, ¿no? Entre los límites 1 y 2. Ya, aquí es la integral indefinida. ¿Ya? Bien, ahora, por otro lado, nosotros podemos recordar que el logaritmo de K sub P también es el delta de G sobre RT, cuando estábamos definiendo delta de G, ¿recuerdan? Delta de G cerito era igual a menos RT logaritmo de K sub P, y de esa ecuación estaría despejando el logaritmo de K sub P, que me daría esto. ¿Ya? Ya, bien, ahora, este numerador delta de G sub 0 voy a trabajarlo. A ver, voy a recordar que G es H menos Ts. Entonces el delta de acá, delta acá y delta acá, ¿no? Tendríamos esta ecuación que también es conocida. A esta ecuación lo estoy dividiendo entre RT, a toda la ecuación, izquierda y derecha. RT, RT. De tal manera que T con T se van acá y me estaría quedando entonces este y delta de S sobre R. Ahora, cambiándole de signo, ¿ya? Tendría entonces menos delta de G RT sería igual, a este también le cambio de signo porque le he cambiado a la izquierda, a este también se convierte ahora en más, tendría esto. Bien, entonces, esto de acá a esto de acá. Entonces, el logaritmo de K sub P cerito, que era igual a esto, entonces ahora reemplazo valores, ¿ya? Igualito. Tendría esto de acá. ¿De acuerdo? Ya. Y entonces tendría el logaritmo de K sub P, que sería igual a esta parte de acá, que sería menos delta de H sobre RT más delta de S sobre R. ¿De acuerdo? Ahora, esto es la ecuación de una recta, porque todo está a la potencia 1, ¿ya? Entonces esto me está haciendo recordar la ecuación de I es igual a mx más b, donde I sería pues el logaritmo de K sub P cerito, la variable X sería aquí T, y M, que es la pendiente, sería el delta de H sobre R, B, que es el corte que se da en la vertical cuando la horizontal se hace 0,
entonces este sería este de acá, este valor. ¿Ya? Ahora, a ver, perdón. En este caso estamos considerando que el delta de H, cuando hemos integrado, estamos considerando que es constante. ¿Ya? Si es constante, me daría una recta. Pero, perdón, claro, sería constante, si sería constante. Es decir, no depende de t. Pero si depende de t, entonces no me da una recta, me va a dar una curva. Acá sí una curva. Pero la ecuación siempre se va a cumplir. Entonces, en cualquiera del punto de interés a una determinada temperatura, ¿no? Yo puedo encontrar la tangente y la pendiente de ese me estaría dando el delta de H sobre R. El delta de H sobre R. Cuando X es 1 sobre T. 1 sobre T. ¿Ya? ¿Ok? Ya. Ahora, la proyección sería pues esta de acá, ¿no? Delta de S sobre R. O sea, si yo puedo encontrar con la ecuación de Van Hoff también la variación de entropía, ¿no? Y puedo calcular también la variación del delta de H, ¿no? Porque si yo quiero a este punto, paso para acá, conozco el K sub P, con el K sub P ya puedo conocer, conociendo el K sub P puedo conocer el delta de H, y este delta de S lo puedo conocer proyectando la recta, ya sea en forma geométrica o en forma analítica. ¿Ya? Bien, entonces la ecuación de Van Hoff podemos hacerlo desde dos puntos de vista, aplicando en forma gráfica. Si delta de H, el delta de H es calor a presión constante, el delta de H es Cp diferencial de T, ¿no? Entonces si fuera constante, Cp no sería función de T, me daría una recta. Pero si el Cp es una función de T, depende de T, me va a dar casi una curva. En ambos casos las ecuaciones se van a cumplir. La gráfica del logaritmo de Kp sobre la inversa de T, también acá la gráfica del logaritmo de K sub P sobre 1 sobre T. La diferencia es que en un caso me puede dar una recta y en otro caso me puede dar una curva. Este es cuando Cp es constante, no depende de la temperatura. Pero si Cp varía con la temperatura, entonces me va a dar una curva. Pero para ambos casos se va a cumplir la ecuación, ¿no? A una determinada temperatura le saco la inversa, levanto y aquí yo puedo encontrar la pendiente a un determinado punto. Teniendo la pendiente puedo encontrar el logaritmo de K sub P y puedo encontrar K sub P. Y si proyecto la pendiente puedo encontrar el delta de S. ¿Ya? Esto lo vamos a ver con problemas. Hasta ahí, ¿alguna pregunta, jóvenes? Bien, entonces ahora lo que vamos a hacer va a ser lo siguiente. Ya, está bien, conforme, ¿ya? Bien, veamos. Ahora, el caso es de que C sub P puede ser una variable en función de T. Entonces le estoy presentando yo una tabla, ¿ya? Esta tablita por si acaso está termodinámica para ingeniería química de Van Ness, ¿ya? Capacidades caloríficas de gases, siempre estamos todavía en gases ideales, ¿ya? En gases ideales. En este caso, las capacidades caloríficas a presión constante, Cp para gas ideal, en este caso lo presenta dividido entre R. R es la constante universal de los gases, ¿no? Bien. De tal manera que esta de acá, este cociente, va a ser adimensional, ¿ya? Y por tanto también si es adimensional, todo lo de acá va a salir adimensional. La condición para esta ecuación es de que esta T, la T mayúscula, T debe estar en grados Kelvin, ¿ya? T debe estar en grados Kelvin.
Y todos estos valores son a 2,98. Bien, entonces aquí tenemos para diferentes componentes, más que todo orgánicos, ¿ya? Parafinas, alquenos, alcanos, alquinos, este es alcanos, ¿no? Alcanos, alquenos, otros compuestos orgánicos, ¿no? Y ahí está su respectiva fórmula, válido hasta una temperatura T máxima, ¿no? Y acá están los valores de A, los valores de B, pero ese valor de B está por 10 a la 3, por ejemplo, este C por 10 a la sexta. Acá hay un pequeño ejercicio que le estoy mostrando. En algunas sustancias no existe el valor de C y de D. Por ejemplo, aquí en todas estas sustancias no existe el valor de D. En otras no existe el valor de C. ¿Ya? Esta es una tablita entonces que hay que tenerla en cuenta. Allá, por ahí de repente está la pregunta, CT adimensional, pero CP tiene dimensiones. Sí. Cuando usted calcula toda esta parte de la derecha y lo integra desde una temperatura T1 hasta T2, ¿no? Entonces, ahí, al resultado de esta parte derecha, usted lo multiplica por R. Y las unidades que tenga CP va a depender de las unidades de R, ¿ya? Porque sabemos que R tiene diferentes unidades, ¿no? Entre ellas está el 8,314 Joule por cada grado de temperatura, ¿no? Y por cada mol. Pero hay otros valores también para R, ¿no? Puede ser en ergios, puede ser en pascales, etcétera, ¿no? Puede ser en atmósferas, ¿ya? Entonces aquí yo le estoy presentando esta tablita, ¿no? Ahí está la continuación de la tabla, ¿ya? Ese señor que les decía del libro es Van Ness, Introducción a la termodinámica de la ingeniería química, ¿no? Introducción a la termodinámica de la ingeniería química, ¿ya? De Van Ness y Smith. Ya, ahora, aquí hay un pequeño ejercicio sobre, primero, la aplicación de esta tabla, ¿ya? Porque como ya estamos en equilibrio químico, ahora nos correspondería realizar ejercicios de equilibrio químico. Ya, la utilización de la tabla primero. A ver, un pequeño ejercicio. Calcule el calor Q que es necesario para elevar la temperatura de una mol de CH4 metano de 200 a 600, ya, a una presión de 1 bar. Ya, entonces aquí vamos a aplicar la formulita anterior, ya, la fórmula anterior, porque ya acá la temperatura, ya hay una variación de temperatura grande, entonces ya no se puede considerar el CP independiente de la temperatura, se tiene que considerar como que depende de la temperatura. Entonces aplicamos la ecuación anterior, ¿no? La ecuación anterior que hemos estado viendo, ¿no? Esta que está acá arriba, ¿no? Esta que está acá. ¿Ya? Bien, entonces buscamos para el metano y tenemos los valores de A, de B y de C para cada uno. Pero fíjese que este 10 a la 3 no está acá, sino está acá arriba. Si baja para acá, sería 10 a la menos 3. Si lo dejamos C solito, si lo dejamos B solito, sería 9.081 por 10 a la menos 3. Si al C lo dejamos solito, sería menos 2,164 10 a la menos 6. Y a propósito de eso está el ejercicio. ¿Ya? Esta es la ecuación, donde T necesariamente tiene que estar en Kelvin. Entonces esto hay que pasarlo a Kelvin, esto centígrados, 200 y 600, ¿ya? Muy bien, entonces el C sub P específico para el gas, para el metano, sería este valor, que no depende de T, que está acá T, que está acá T al cuadrado. Ya, ahora, el valor de B, como les decía, en la tabla aparece como 9,081 por 10 a la 3 positivos B, pero como ya lo estoy bajando es menos T, ¿ya? A ver, veamos, a ver, este valor, por ejemplo, el B, aquí lo estoy poniendo con signo negativo, aquí veámoslos acá,
para el metano, para el B. Aquí está con positivo B. Pero si lo bajo cambiándole el signo al exponencial. 10 a la menos 3. Este de acá, todo multiplicado por 10 a la menos 6. ¿Comprendido? Ya, muy bien. Entonces acá tendríamos esta ecuación. Entonces Q, ¿qué sería? Sería CP diferencial de T. ¿Ya? Pero aquí solamente le estoy sacando el R afuera. ¿Ya? Estoy integrando desde la temperatura baja hasta la temperatura alta el CP que está en función de T, diferencial de T. ¿Ya? Este paréntesis me está dando 2378.8 que estaría multiplicado por R. Ahora, yo agarro el R con las unidades que desee, pues, ¿no? En este caso va a ser 8,314. Y 8,314 ya tiene unidades, ¿no? Entonces está la energía en joules. Y el calor es una forma de energía. La unidad del calor sería entonces el joules. ¿Ya? A ver, ¿comprendido? ¿Comprendido la utilización de la tablita? Más que todo la utilización de la tabla por el momento. ¿Ya? A ver, ¿qué dice aquí el amigo Quispe? A ver si hay ya, todo está bien. Ya, sí, dime, no debería ser 473.15. A ver, la temperatura, ¿por qué de menor a mayor? Claro, son los límites pues de la integral, ¿no? Son los límites de la integral. ¿Ya? Son los límites de la integral. No es que me dice de 200 a 600 del menor al mayor, simplemente te lo estoy pasando a Kelvin. Ah, profesor. Sí. Sí, no, lo que pasa, la duda era que, o sea, como dice usted, de 200 a 600, a los 200 al sumarle 273,15 sale 400. Ya, está bien, más 273, 473.15, ¿no? 473, ya, entonces acá está ya, y acá sí estaría bien, ¿no? No, sí, acá sí está bien, más 273 sería 873.15, aquí sería 473, ¿no? 473 sería punto 15, ¿ya? Aquí este error acá se me ha pasado acá, ¿ya? Ya, pero la metodología se entiende, ¿no? ¿Comprende? Sí, ya, listo. Ya, entonces, ya. Entonces en la clase de hoy día, jóvenes, hemos entrado ya al equilibrio químico. Ya hemos deducido la ecuación en función del potencial químico. Hemos encontrado K sub C, K sub P. De K sub P hemos encontrado su equivalente a K sub C y a K sub X. ¿Ya? Y después hemos encontrado la ecuación de Van Hoff, cómo varían las constantes en función de las temperaturas. Porque estamos viendo que todas las Ks que hemos visto anteriormente son constantes a presiones. La presión no interviene, porque recuérdense que estamos partiendo de esta, ¿no? Y estamos partiendo de esta de acá, este cerito que me está fijando las condiciones estándar, ¿no? Que la presión, hemos dicho que la presión sea 1, un bar, ¿no? Un bar. Ya en termodinámica trabajamos con bares normalmente, ¿no? Entonces, ya hemos fijado esa condición, quiere decir que la presión es ya fija, estaría en función solamente de T, ¿no? Entonces las Ks prácticamente están dependiendo solamente de T. Por eso que Van Hoff hace la relación y se encuentra, ahí está, ¿no? Acá le dije que acá logaritmo de K, Kp2, Kp1, ¿no? Esta es la relación en función de las temperaturas. Y aquí estamos asumiendo de que este delta de H era constante. Pero si las temperaturas hay bastante diferencia, como en el ejercicio que es de 200 a 600, entonces esta delta de H está en función de temperatura. Pero
delta de H Cp diferencial de T. Entonces ese Cp está en función de temperatura y a esa hay las tablas que se le ha mostrado, ¿no? Que son tablas generales, ¿no? Aquí las unidades que yo quiera obtener del C sub P depende solamente de R. En este caso del ejercicio le hemos dado el valor a R de 8,314, ¿no? Joule de energía por cada grado de temperatura y por cada mol, ¿no? Y entonces encontramos la respuesta final con esta, aquí tuve un error, ¿no? 473 debió ser, 473. ¿Ya? Bien, jóvenes, ¿alguna pregunta hasta ahí? Porque ya una clase más de teoría de equilibrio químico y problemas. Acabado problemas. Perdón, acabado equilibrio químico. ¿Alguna pregunta, jóvenes? Ya. Entonces, jóvenes, si no hay preguntas, creo que nos podemos quedar acá. A corregir los exámenes, como me hicieron ahí la sugerencia en Paint, ¿no? ¿Los otros profesores han tomado alguna práctica todavía? Sí, profesor. ¿Quién ha tomado? ¿Qué profesor? El profesor. El martes tenemos de balance. Ya. El miércoles tenemos termodinámica. Ya. Estamos en la semana de prácticas. Pero una pregunta, ¿alguien ya corrigió las prácticas? ¿Algún profesor? No. Ya, ese sí. El problema está en la corrección, claro, va a ser en Pi, parece. ¿Ya? Muy bien, jóvenes, entonces, buenos días, hasta la próxima.